que de niños nos enseñaron y que es muy popular. Yo estuve en un colegio que incluso no era cristiano, pero en primaria cantábamos una canción que dice así. Vamos a ver si todos nos la sabemos. Dice: muchos hijos tiene el padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. Eso. Entonces, allá al otro lado están cantando. Creo que no. Bueno, vamos a hacerlo otra vez más para despertar. Dice 1, 2, 3. Muchos hijos tiene el... No, espérate. 1, 2, muchos hijos. 1, 2, 3. Muchos hijos tiene el padre Abraham. El padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno. Alabemos todos al Señor. Entonces, esa canción la cantábamos y era para calentar, como antes de educación física. Y yo recuerdo esa canción, pero también recuerdo que yo no sabía qué significaba. Entonces yo cantaba y pues éramos como 40, 50 niños en el patio cantando y no sabíamos, bueno, pues cantemos, ¿sí? Y a veces nos pasa eso, ¿no? A veces no solo siendo niños cantamos sin entender, sino que a veces siendo adultos cantamos sin entender lo que estamos cantando. Pero no solo nos pasa en el canto, sino en muchas otras cosas de la vida. ¿Ustedes se acuerdan de Job? Que al final él dijo una frase que tiene mucha relación con esto, y Job decía: yo hablaba lo que no entendía. Hablaba cosas maravillosas que no comprendía. Y creo que eso nos puede pasar. A veces decimos cosas que no entendemos. A veces oramos sin entender lo que oramos. Porque a veces tomamos pasajes de forma literal y podemos repetir: todos somos hijos de Abraham, pero no todos somos hijos de Abraham. Entonces menciono esa canción de la niñez porque es el tema que vamos a tocar hoy y es lo que vamos a ver aquí en Romanos 4, del 13 al 25. Entonces vamos a tomar nota y vamos a leer Romanos 4, 13 al 25. Todo ese capítulo 4, que hace 8 días también estábamos predicando en Romanos, habla de Abraham y la importancia de Abraham dentro de la fe, ¿sí? Y aquí en el versículo 13 dice: está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud de su obediencia a la ley, sino en virtud de la justicia que viene por la fe. Porque si los que reciben la herencia son los que obedecen la ley, entonces la promesa de Dios carece de valor y es una tontería tener fe. Lo cierto es que cuando tratamos de guardar la ley, nos buscamos la ira de Dios. La única forma de no quebrantar la ley sería no teniendo ninguna ley que quebrantar. Por eso la promesa de Dios se obtiene por fe y es un regalo que no merecemos. Y es también por eso por lo que estamos seguros de recibirla todos los hijos de Abraham, tanto los que se basan en la ley como los que tenemos una fe como la que él tuvo. Pues Abraham es padre de todos nosotros. Con razón dicen las Escrituras: te he hecho padre de multitud de naciones. Y es una promesa del mismo Dios en quien Abraham creyó. Es el Dios que hace que los muertos resuciten y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, Abraham lo creyó y tuvo esperanza, aun cuando aquello parecía imposible, y así llegó a ser padre de muchas naciones. Y su fe no se debilitó, ni él se preocupó de que a edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa Sara también fuera estéril. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios ni dudó jamás.
Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes que se produjera. O sea que estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. En vista de esa fe, Dios lo declaró justo. Pero eso de ser aceptado por la fe se escribió no solo para hablar de Abraham. También se escribió acerca de nosotros, que creemos en el Dios que levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. También nosotros seremos declarados justos por la fe en el Señor. Él murió por nuestros pecados y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios. Amén. Bueno, hoy nos vamos, hace 8 días nos enfocamos en la fe y cómo la fe justifica al hombre, sin que el hombre tenga que hacer obras para limpiarse o limpiar su conciencia ante Dios, lo cual vimos que es imposible. Porque ¿cuál es la función de la ley? Dice acá que la ley muestra a nuestro corazón que somos pecadores y que el Dios contra el cual pecamos es santísimo. Entonces, que es a través de su gracia y de su perdón que Él nos acepta y nos recibe como sus hijos. Hoy nos vamos a enfocar en el versículo 16 y 17. Dice 16 y 17 que por eso la promesa de Dios se obtiene por fe y es un regalo que no merecemos. Y está bien por eso, por lo que estamos seguros de recibirla todos los hijos de Abraham, tanto los que se basan en la ley como los que tenemos una fe como la que él tuvo, pues Abraham es padre de todos nosotros. Con razón dicen las Escrituras, te he hecho padre de muchas naciones. Y es una promesa del mismo Dios en quien Abraham creyó. ¿De dónde sacó Pablo esta afirmación que está haciendo aquí en Romanos? ¿De dónde sacó él que Abraham es padre de las naciones? Entonces vamos a ir allá, vamos a ir a Génesis 17. Y bueno, aquí si alguien quisiera leerlo, puede leerlo. Génesis 17 del 4 al 8. Si el que quiera levanta la mano y aquí está Damaris con el micrófono. Génesis 17 del 4 al 8. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham. Porque no te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia y después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de Listo, hasta ahí. Bueno, ¿qué es lo primero que vemos que Dios hace con Abraham? Sí, hay un pacto, pero para ese pacto, bueno, ¿quién hace ese pacto? Dios, ¿no? Y dice, pero le cambia el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque Abraham quiere decir Padre exaltado, ¿no? Entonces Dios le dice, no, usted no va a ser esto no va a ser por usted, esto no va a ser porque usted es un Padre exaltado, entonces las naciones van a venir de usted, no, esto va a ser por mí. Entonces te voy a cambiar tu nombre. Entonces lo que hace Dios es agregarle una letra. Si ustedes ven el hebreo, Dios le agrega la palabra Yod al vocablo de Abraham y queda Abraham, que quiere decir padre de multitud de gentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cambio de nombre es importante. Porque Dios no iba a compartir su gloria. El pacto era de Dios
Y Dios en su pacto hace partícipe a un hombre de 99 años. Dice la Biblia que era un hombre casi muerto y que tenía una esposa estéril. Entonces no podía llamarse padre exaltado porque la exaltación no iba a ser para Abraham, iba a ser para Dios. Entonces Dios dice, yo voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Entonces lo que hace Dios es eso primeramente. Y dice, le daré la tierra de Canaán en heredad perpetua. Pero ahí tenemos dos preguntas. ¿Se refiere al pueblo hebreo o se refiere a quienes habrían de creer por la fe más adelante, entre quienes estamos incluidos nosotros? Entonces creo que ese verso 16 responde dos preguntas en Romanos. Dice el verso 16, la promesa se recibe por medio de la fe. O sea, el que no cree podía recibir la promesa. Y si era hijo de Abraham, según la sangre. Dice más adelante el 16, Abraham es padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios dijo, te hice padre de muchedumbre de gentes. Entonces es un regalo inmerecido, la salvación, y todos los que creemos recibimos esa promesa, ¿sí? Si tenemos una fe como la de Abraham. Entonces venimos a ser hijos de Abraham, ¿no? Vamos a ir a Gálatas 3, del 6 al 8. Gracias, Damaris. Allá Damaris está preguntando que quién quiere leer. Gálatas 3, del 6 al 9. Yo les pido que si es posible tomen nota. Y ustedes también estudien en casa, ¿no? ¿Alguien quiere leer allá? Gálatas 3, del 6 al 9, en Reina Valera. Gracias. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, ¿quiénes son de la fe? Bueno, ¿quiénes han creído en que Dios presentó un sacrificio perfecto y han puesto su esperanza en Jesús? Levanten la mano, ¿quiénes han creído? O sea que ¿quiénes han sido justificados por la fe? Todos nosotros. Y miren lo que dice Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. ¿Y cuál es esa simiente? Cristo. O sea que la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿en quién se iba a cumplir? En Cristo. En Cristo. Por eso dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? ¿O Abraham? Cristo. Entonces Dios tomó un hombre que estaba casi muerto, que tenía una esposa estéril, y le dijo, voy a hacer una nación grande de ti. Pero dice acá en Gálatas, no dice a las simientes de Abraham, como si hablase de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, en Cristo, que es el autor de la fe, el autor de la salvación, se cumplen esas promesas, ¿sí? Y si tomamos que Cristo es el autor de la fe, o sea que es anterior a Abraham, Él es ese hilo que sale desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Y hoy vamos a ver estas promesas del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. ¿Qué pasa si está Cristo y qué pasa si quitamos a Cristo? ¿Sí? Entonces la predicación tiene un nombre que puede ser un poco fuerte, pero no va a ser lo que piensan. Que dice ahí Cristo o... bueno, sí. Bueno, ahorita la vamos a ver. Pero ¿qué pasa si no hubiera llegado Jesús?
¿Qué pasa si al día de hoy no hubiera llegado Cristo? Pues esa promesa que Dios hizo a Abraham igual se hubiera cumplido, pero en sus descendientes, ¿sí? O sea, el pueblo de Israel. Pero Cristo vino. Entonces Abraham viene a ser como una imagen de Jesús. Así como en el Génesis, ¿se acuerdan cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz. ¿Y quién era esa luz? Cristo, ¿no? Y en el arca de Noé también, el arca de Dios, esa arca también es otra imagen de Jesús. Y Moisés es una imagen de Jesús. Adán es una imagen de Jesús. Abel es otra imagen de Jesús. Y Abraham es otra imagen de Jesús. ¿Sí? Entonces en Cristo hay un pleno cumplimiento de toda la Escritura. Y toda la Escritura se resignifica cuando llega Cristo. Si sacamos a Cristo de Génesis, vamos a ver, no vamos a ver la gracia, no vamos a ver la fe, no vamos a ver el amor de Dios. ¿Sí? Entonces Cristo es quien da significado y revelación a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cómo está Cristo en ese texto. ¿Sí? Si quitamos a Jesús de los pactos, de las promesas, vamos a tener una visión muy parcial y muy limitada de lo que Dios quiso decir. Porque ¿se acuerdan cuando llega el Espíritu Santo a la iglesia y los apóstoles empiezan a hablar de los salmos, de los profetas, pero ya no con el significado original que tenían en ese entonces, sino empiezan a decir, todo eso se cumplió en Jesús. Todos los salmos, todo lo que dijeron los profetas, todo lo que escribió Moisés, todo se cumplió en Cristo, plenamente. Entonces, vamos a ver qué pasa con el pueblo de Israel. Vamos a ir a Deuteronomio 7. Voy a leerlo acá. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Ahí hay varios pasajes, entonces pues los pueden anotar, pero dice acá, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, lo que pasó con Abraham, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí queda claro que Dios escogió a una nación entre las naciones, ¿cierto? ¿Cuál es esa nación? Israel. ¿Y por qué Dios la escogió? ¿Para hacer qué con ellos? Para el mostrarse. ¿Y qué iba a mostrar Dios a través de ellos? Amor, misericordia, perdón, gracia. Porque ese pueblo que iba a ser terco, infiel, rebelde. ¿Hay un momento donde Israel haya sido fiel y haya permanecido? En ningún momento. Ningún momento. Pero Dios escogió ese pueblo y dijo, voy a escogerlo para mostrar allí mi amor. ¿Sí? Para mostrar su poder. En Génesis 28, del 13 al 15, miren lo que dice. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Ahí le está hablando Dios a Jacob. Dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, si uno sigue la Biblia, esto es un estudio largo, pero si uno sigue, lo que hago es saltar entre los libros del Antiguo, pero ahí hay una continuidad del pacto. O sea, Dios hace un pacto a Abraham y se lo repite a Isaac y se lo repite a Jacob. Y después dice, yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero dice a tu simiente,
¿sí? En el Antiguo Testamento ya está hablando de una simiente que es Cristo, ¿sí? Y lo que vemos aquí sin Cristo, o sea, si sacamos al Cristo, vemos al pueblo de Israel, ¿sí? Pero una vez que incluimos a Cristo, el relato cambia, porque la promesa se cumple en el Salvador, en la simiente, que esa simiente es Jesús. Miren el versículo 16 de Romanos, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno solo, y a tu simiente la cual es Cristo. Perdón, ese texto es de Gálatas. ¿Cómo iban a ser benditas las familias de la tierra? ¿Cómo se cumple esa palabra que en ti serán benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones? La palabra iba a ser no solo para Israel, sino para todo el mundo, porque era lo que Dios quería, ¿no? Segunda de Samuel 7, voy a leerlo desde el 10. Segunda de Samuel 7, bueno, aquí necesito que alguien me ayude. Segunda de Samuel 7, del 10 al 17. Gracias, Damaris. Segunda de Samuel 7, del 10 al 17. Dice así, de 7 al 10, dice, le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Hasta el 17. Listo. Cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Bueno, gracias. ¿Ahí quién está hablando? ¿El Señor a quién? A Natán. Y Natán le va a decir a David esto. ¿Qué le dice Dios a David? Dice, vamos a enfocarnos en el 14. Bueno, 13 dice, yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si quitamos a Salomón, que es de quien Dios está hablando acá. Digo, si quitamos a Cristo, ¿de quién está hablando el texto? De Salomón. Pero Salomón fue afirmado para siempre. ¿El trono de Salomón será estable eternamente? Entonces, ¿de quién está hablando el profeta? De Jesús, del Señor Jesús. Y dice que va a haber él va a establecer su lugar, un templo en Jerusalén. ¿Sí? ¿Salomón lo hizo? ¿Pero qué pasó con ese templo? ¿Permaneció? Ese templo era una imagen. ¿Y qué quiso Israel? Construirlo, y ahorita lo quieren otra vez reconstruir. Pero ese templo era una promesa.
Pero cuando se destruye, pues ¿de quién está hablando el texto realmente? De Cristo. Entonces, hay una promesa a Israel en ese texto, pero esa promesa se cumple plenamente en Cristo Jesús. Y no quiero adelantarme porque algo que conecta muy bien con esto que estamos viendo y lo aclara perfectamente está en el capítulo 11 de Romanos. Pero como estamos estudiando Romanos, y si me adelanto, pues no aguanta. Entonces vamos a ver solo los 7 versículos. El verso 1 y después del 7 al 10 de Romanos 11, dice acá. Pablo está haciendo una pregunta, dice, entonces, ¿qué pasa con Israel? ¿Será que Dios desechó a Israel? Y Pablo dice, de ninguna manera. Pero miren lo que dice. Eso dice el 1, ¿no? Dios desechó a Israel. Pablo dice, no ha sido desechado. Pero miren lo que dice del 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. No lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los que no creyeron en Cristo, ¿qué dice? Fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Según ese pasaje, ¿cómo está Israel el día de hoy? Ciego. Está sufriendo un castigo, ¿no? Endurecidos. ¿Ellos ven? ¿Ellos oyen? ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Hasta este momento, ¿no? Según ese texto. Entonces la condición del pueblo de Israel hoy en día es la que se menciona en ese texto. Por eso dice ahí la palabra, hasta el día de hoy ellos están cegados. Porque ¿qué hicieron ellos con la promesa que se cumplía en el Salvador, que era Cristo? Lo desecharon. Hoy si a un judío se le pregunta cómo ven a Cristo, ellos dicen él era un bastardo. Ellos dicen de Jesús que era un bastardo, porque están endurecidos. Y no hay forma, no hay manera que ellos reciban a Jesús. Pero lo vamos a ver aquí en la Escritura. Dice, ¿se acuerdan que el Señor decía, todo el tiempo abrí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor? Desde el principio, desde que Dios se empezó a revelar a ese pueblo, dijo, yo voy a mostrar mi amor, voy a mostrar mi gracia, voy a mostrar mi favor. ¿Y ese pueblo qué hizo? Dice la palabra que fue rebelde y fue contradictor todo el tiempo. Entonces no es una locura afirmar que la nación de Israel en este momento está ciega, está endurecida. Y como iglesia no podemos justificar sus acciones y afirmar que porque son pueblo elegido por Dios vamos a apoyar en lo que están haciendo. Vamos a ir a Juan 8, del 31 al 45. Ahí va a hablar el autor de la fe, ahí va a hablar el autor de la salvación. Y le va a hablar a los judíos. Y esos judíos van a decir lo que yo cantaba cuando era niño, lo que muchos cantábamos. Nosotros somos hijos de Abraham. Muchos hijos. Pero ellos, miren la conversación. Voy a leerlo en esta versión. Juan 8, del 31 al 45. Yo creo que yo lo leo porque para no pasarme, vamos a tratar de ser más juiciosos con el tiempo. Entonces, este lo leo porque es un poco largo. Juan 8, 31 al 45. Entonces Jesús le dijo a los judíos que creían en él. ¿A quién le dijo Jesús? Pero miren que eran los judíos que creían en Jesús. Miren lo que pasó.
Jesús les dice, si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. O sea que no eran todavía discípulos de verdad. Ellos decían creer en Jesús, pero miren lo que pasa. Entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso de que seremos libres? Jesús dijo, miren, es cierto que el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no se queda para siempre en la familia. El hijo, en cambio, sí se queda para siempre en la familia. Así que si el Hijo los libera, que soy yo, Jesús, ustedes serán libres de verdad. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no quieren aceptar mi palabra. Yo hablo lo que he visto al estar con mi Padre. Así también ustedes. Hagan lo que del Padre han escuchado. Miren el amor con que Jesús habla, ¿no? Jesús no está rechazándolos, Jesús no está reprochándoles. Jesús los está invitando a creer. Y Él les dice, escuchen al Padre, escuchen al Hijo. Miren lo que responden ellos. Nuestro Padre es Abraham. Y miren lo que Jesús dice. Si ustedes fueran en verdad sus hijos, harían lo que Él hizo. Yo les he dicho la verdad que he recibido de Dios y aún así ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo tal cosa. Lo que ustedes hacen es lo que hace su padre. Y ellos le respondieron, nosotros no somos hijos que nacieron de prostitución. Nuestro Padre es solo uno, y es Dios mismo. Y Jesús les contestó, si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque vine de Dios y aquí estoy. Paréntesis, y Dios dice que estiré sus brazos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Dice, no vine por mi propia cuenta, sino porque Dios me envió. ¿Por qué no entienden lo que yo les estoy diciendo? ¿Por qué no pueden aceptar mi mensaje? Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de él. Desde el principio, el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es padre de mentira. Pero a mí, que les digo la verdad, no me creen. Hasta ahí. ¿Qué dice Jesús de aquellos hijos de Abraham que se buscan justificar por ser pueblo de Dios? Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está haciendo hoy el Estado de Israel? ¿Podemos decir que reflejan a Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios? ¿Qué dice la palabra? Que al día de hoy, ¿cómo están? Endurecidos, sus ojos no ven, no entienden. Y fue lo que dijo Juan Bautista. ¿Se acuerdan en Juan 3? Juan el Bautista estaba preparando la venida del Salvador y llegaron a él escribas y fariseos, digamos los más altos líderes espirituales de Israel en esa época, y le dijeron a Juan el Bautista, queremos ser bautizados. ¿Qué les dijo Juan el Bautista? Generación de víboras. O sea, hijos del diablo. ¿Por qué les dijo eso? Siendo hijos de Abraham. Dice, sus acciones no dan cuenta de lo que ustedes dicen ser. Ustedes no van a creer en el Mesías, pues terminaron matando a Jesús. Entonces dice la Escritura, ellos son reflejo de Cristo, ellos reflejan en este momento el carácter de Dios como nación. Dice la Escritura, en ninguna manera. En ninguna manera. Pero entonces, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia frente al pueblo de Israel y frente porque esto es algo que está en boga, ¿sí? Esto es algo que está pasando en las noticias, hay guerra entre una nación y otra. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la posición de la iglesia? Entonces hay dos posiciones, ¿sí? ¿Cuál es? Y los dos son extremos. No solo en la iglesia, esto es en el mundo, las naciones toman bandos y apoyemos o rechacemos.
una es el odio y otra es el apoyo. ¿Sí? Entonces, una es apoyar las acciones del Estado de Israel creyendo que es un plan divino, sin importar que contradigan el mensaje de Cristo. El otro lugar es el odio a la nación de Israel. ¿Por qué odio? Es ignorar que Dios escogió a esa nación, ignorar que Dios se reveló a esa nación desde el principio y que Dios quiso que allí naciera el Salvador. ¿Sí? Pero creo que esa nación va a ser, como dice la Escritura y ahorita lo vamos a ver, dice que Dios la va a restaurar, pero no va a ser por intervenciones militares, no va a ser por fuerza humana, no va a ser por alianzas políticas, sino va a ser de la misma manera en que Dios la quiso salvar a través de Abraham. Abraham tenía casi 100 años, su cuerpo casi deshecho. Dios se va a glorificar no por el poder humano, sino para Él mostrar su gloria y para que Él siga siendo el Padre y enaltecido, para que Él reciba la honra. No va a ser un poderío a la fuerza, no va a ser algo humano, va a ser una obra divina que Dios va a hacer en Israel. Entonces nuestra posición como ramas injertadas, que dice la palabra, que nosotros somos, que Israel es un árbol y nosotros Dios nos injertó. Entonces no podemos tampoco renegar de Israel y decir, no, pues vamos a volvernos pro-israelitas o anticolonialistas o... No. Miren lo que dice Romanos 11, 25 y 26. Lo bonito es que el mismo Pablo, miren lo que dice. Y dice 11, 25 y 26. No voy a explicar esto muy bien porque después vamos a ver esto otra vez. Y vamos a ver Romanos 11, que ahí este tema lo vuelve a tocar Pablo, pero más al detalle. Pero dice acá solo el 25 y 26. Mis amados hermanos, o sea, le habla Pablo a la iglesia. Dice, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos ustedes mismos. Ahí Pablo les habla a la iglesia de Roma, que es mixta, y dice, parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. O sea, ¿hasta cuándo va a durar el endurecimiento de Israel? Hasta que el último hombre que va a creer en Cristo crea. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. ¿Quién va a hacer eso? El Señor. Va a intervenir en Israel directamente y dice que Él va a quitarles ¿qué? Les va a abrir los ojos, les va a quitar el pecado y van a ser una nación santa para el Señor. ¿Pero cuándo va a pasar eso? Cuando el último hombre en la tierra conozca a Cristo. ¿Quién sabe eso? Solo Dios sabe el momento. Miren lo que dice el Señor Jesús en Lucas 13, del 34 al 35. Leámoslo alguien que lo lea, yo lo leo aquí en esta versión. Lucas 13, 34 al 35. Lucas 13, 34 al 35. Dice, habitantes de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos a ustedes como la gallina cuida a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Por eso su templo quedará abandonado y les aseguro que no volverán a verme hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Uy, tremendo ese texto, ¿no? Me da escalofríos. Ahí el Señor Jesús está llorando. Jesús viendo a Jerusalén. Él quiso que Israel creyera en Él. Y Él dice, matan a los profetas, apedrean a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos a ustedes debajo de mis alas? ¿Cuántas veces quise revelar mi amor a ustedes como una gallina con sus pollitos? Imagínense en esa imagen que transmite el Señor Jesús, pero ellos no quisieron. Y Jesús dice, ¿vuestra casa os es dejada? Desierta. ¿Está Dios ahí actualmente?
Según este texto, dice no, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando llegue el tiempo en que digan bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, cuando acepten a Cristo. Y dice Pablo, ese tiempo llegará cuando el último gentil crea en el Señor. Ellos también. Dios va a hacer una obra especial y maravillosa con ellos. ¿Cuántas veces el Señor le mostró su amor a Israel? Todo el tiempo. Desde Adán. Entonces la postura de la iglesia no debe estar en los extremos. ¿Sí? La postura de la iglesia no debe ser desde el odio, ni desde el apoyo. Debe ser desde la verdad de Dios, desde lo que está escrito. Por eso Pablo hizo esa advertencia en Romanos 11, dice, Dios no ha desechado a su pueblo, pero Dios está obrando con ellos. Pero no va a ser lo que están haciendo ahorita, no podemos decir que sea Dios quien está interviniendo a través de ellos. No, porque el mismo Señor Jesús dijo, yo los dejé y no volveré hasta que ustedes digan bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, cuando uno va al Salmo 122, que esto lo hablamos con unos hermanos hace 8 días, dicen el 6, oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tengas paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, oh Jerusalén. Según lo que hemos visto, ¿cuándo se cumpliría esta promesa? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cómo? Hasta que reconozcan al Mesías. Porque ¿se acuerdan que dijo Jesús? Dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo la paz? A través de la fuerza, a través de la guerra. Pero esa no es la manera de Dios. Esa no es la paz de la cual habla Cristo. Es una paz fuera de la voluntad de Dios. Y yo les digo algo que está escrito, Israel no tendrá paz hasta que ellos digan bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces podemos orar por la paz de Jerusalén, pero esa no será la paz que se logrará en este tiempo por la fuerza. Eso no es de ver noticias y decir, uy, enviaron misiles y ahora la están atacando, y como mirar noticias y uno concentrarse en ese conflicto, porque la paz la va a traer el Señor al final de los tiempos, después de haberlos quebrantado. Entonces, como iglesia debemos orar. Sí, pero ¿cuál debe ser nuestra oración? Entender que quienes hemos creído somos hijos de Abraham. Y que Dios se va a revelar a ese pueblo. Y que Dios les va a abrir los ojos cuando Él lo diga. Entonces, este tema no es fácil, y menos en este momento, pero creo que es necesario, porque algo que Dios trae a mi corazón es que la unidad viene con la verdad. Dios nos va a dar unidad en su verdad. La verdad de Dios siempre nos unifica y nos fortalece. Y esta predicación es más una invitación a estudiar, a orar y hacerlo juntos. Hay otros textos que quiero compartir. Miren lo que pasó en el libro de Jeremías. Voy a leerlo acá porque aquí con esto termino. En el tiempo de Jeremías 23 del 16 al 18. ¿Qué pasó en ese tiempo? El pueblo de Israel lo tomó Babilonia, ¿sí? Lo llevó cautivo. ¿Y qué decían los profetas de ese tiempo? Los profetas decían, oremos por la paz de Jerusalén. Y mire, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan.
Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y en cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Pero ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? Y ahora miremos Jeremías 29, del 4 al 7. Dice así, Jeremías 29, del 4 al 7. Qué pena que voy como rápido, pero... El primer texto era 23, del 16 al 18, y este es del 29, del 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, tengan hijos, y den mujeres a vuestros hijos. Dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí Dios le habla a Jeremías y le dice que por quiénes tenían que orar ellos. ¿Por Jerusalén o por Babilonia? ¿A dónde fue llevado el pueblo de Israel? A Babilonia. Y el Señor dice, procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella. Entonces a uno le parece como una contradicción porque según el texto de David, del Salmo 22, pues los profetas están orando por la paz de Jerusalén. Pero aquí Dios dice, no, tienen que orar por donde están ahorita, ¿sí? Entonces creo que debemos pedir al Señor dirección y unidad para orar como Él quiere y cumplir su obra. Él nos ha llamado a anunciar a Cristo y eso es lo que debemos hacer y debemos cuidarnos mucho de esas posiciones. Quisiera dar de pronto lugar a alguien que quisiera intervenir y antes de, pues vamos a orar y vamos a dar un tiempo para alguien, de pronto si alguien quiere intervenir. Señor y Dios, Padre, este mensaje es difícil, pero pido que, Señor, nos des unidad en tu verdad, claridad. Te rogamos que nos hables al corazón, te rogamos que como iglesia nos permitas ver tu obra, esperar tu obrar, Señor, confiar en tu soberanía, en tu poder y en lo que tú has prometido para tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has llamado a cumplir un ministerio en este momento, en esta tierra, y pido que nos des unidad y fortaleza en tu voluntad. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor, y bendecimos tu nombre y te pedimos que vengas, Señor Jesús, porque solo tú puedes traer orden a este mundo que está en caos, que está en guerra, Señor. Restaura a tu pueblo, restaura a tus hijos y restaura a tu iglesia, Señor. Gracias por tus misericordias y gracias por extender tus brazos hacia nosotros, Señor, porque si eso estaba en tu plan, Señor, si Israel te hubiera aceptado, Señor, dice tu palabra que ellos te negaron para que nosotros fuéramos también conocedores de tu gran amor. Así que te agradecemos por tu salvación y por tu amor. Amén. Bueno, ¿alguien quiere? Camila. Pues uno mirando a veces, bueno, es que uno a veces ni busca, pero llegan cosas en las redes sobre posiciones como de odio en contra de Israel, porque todos los ojos están puestos sobre Israel y esas noticias las muestran y se notan, ¿sí? Pero uno más bien debería evaluar su propio país primero, que se está autodestruyendo, de toda la maldad que hay,
y que hacemos todo lo que le desagrada a Dios y que somos indiferentes ante las cosas que están sucediendo. Y vivimos en una guerra perpetuada desde hace tanto tiempo, donde hay guerrillas, donde hay grupos criminales, donde se someten a los niños a cosas horribles, donde los niños son secuestrados, son abusados, donde tenemos una ley de matar a nuestros niños antes de que nazcan, donde hay desplazamiento, donde hemos sido tan indiferentes, donde así como se moviera cuando sucedió ahorita el terremoto, ojalá así nos escandalizáramos también por las cosas que pasan todos los días en nuestro país y así nos movilizáramos como iglesia, como país. Nosotros, ¿en qué hemos trabajado para agradar a Dios en ese sentido? ¿Qué palabra hemos llevado a los que necesitan esa palabra? No oramos, callamos, somos indiferentes y hoy Dios nos está llamando a la oración, de que no destruimos la maldad llenándonos la boca de juicio hacia los demás, sea a otros países, sino que oremos, que llevemos el evangelio, que llevemos amor, que escuchemos lo que está pasando acá. ¿Sí? Qué fácil es juzgar a los demás, pero qué difícil es evaluarse a sí mismo, evaluar el corazón de cada uno, evaluar de lo que sucede en nuestro propio territorio. Entonces no somos mejores que Israel. No porque creamos en Cristo somos mejores. Estamos haciendo cosas mal y más bien deberíamos nosotros cada uno arrepentirnos como pueblo. Gracias. Bueno, la última intervención y sí, dale, Carito. Pues familia, decía Camilito que Jesús, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pues de acuerdo a la prédica, ¿Conectas público? somos un reflejo de Jesucristo nosotros, así como Moisés fue reflejo y todo lo que nos compartías hoy, pues nosotros somos un reflejo del Señor y somos esa luz que va caminando por la ciudad y somos esa lucecita en el trabajo. Entonces, de acuerdo a lo que leíste ahorita al final, orar por nuestra ciudad. Así Pues es. creo que nosotros impactamos nuestra ciudad desde la posición en la que el Señor nos haya llevado a ocupar. Entonces es como una invitación a hacer esa luz y que esa luz sea muy brillante, que abramos la boca, que compartamos la palabra, porque tenemos una verdad que el Señor nos compartió, que nos regaló, y no es para nosotros quedárnosla guardada, sino es para compartirla, para impactar a los vecinos, a los amigos. Hace unos días compartía con unos hermanos que a mí me dolía mucho hoy conocer la verdad y ver hermanos, amigos que yo tuve cuando yo no era creyente, que no me contaron, no me explicaron la verdad. Entonces es doloroso saber que hay personas que conocen la verdad y no la comparten. Gracias. Gracias. Bueno, y con eso que han compartido, pues creo que va muy en línea con lo que vamos a hablar de las ofrendas. Algo bonito es que el país se ha movilizado en ayudas para el Chocó de una manera que, pues yo leía que que lo que se recogió en Bogotá había sido mayor que lo que se había recogido a nivel de países. Entonces ha habido mucha ayuda, bastante ayuda para el terremoto. Y es bonito ver ese sentido de comunidad, pero yo quiero traerlo más cerquita, ¿no? Camilita hablaba de Colombia, ¿por qué no pensamos en Colombia? Y tú hablabas, ¿por qué no pensamos en el entorno, en los que no conocen, en compartirles el mensaje? Pero hoy quiero compartirles también la situación como iglesia, ¿sí? Hubo un mes, digamos, esto es como una especie de reporte, pero creo que va conectado con lo que estamos hablando.
pues tuvimos como un mes como muy bajito en aportes, en ayudas, y en este momento pues tenemos unas dificultades económicas como iglesia. Y hoy queremos sí pedir como ese apoyo económico, de acuerdo a lo que cada uno pueda dar, pero más que nada apoyo en oración, porque creo que todo esto viene de la oración, porque sé que si nos unimos en oración y le preguntamos al Señor que Él ponga en nuestro corazón cómo puedo apoyar, Él lo va a hacer, ¿sí? Es una obra que Dios va a hacer de forma personal. Y hoy quisiera que juntos como iglesia oráramos por eso, ¿sí? Si como iglesia estamos divididos, sí, o sea, a veces como que uno va más para adentro, ¿no? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo estoy yo? ¿Sí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis apasionamientos? ¿Cómo estoy con mi cónyuge? Entonces pensemos en la unidad también como comunidad, ¿sí? Algo que pasó fue que nos llegaron unas sillas, nos donaron unas sillas que son muy cómodas. No sé cómo se han sentido en esas sillas negras. ¿Se sienten cómodos? Bueno, hicimos una invitación a la iglesia para que nos apoyaran para lavarlas, y de toda la iglesia, que son más o menos 70 personas, vinieron 2 personas, ¿sí? Y pues yo dije, pues ya Dios como que me ha puesto en el corazón que yo lo hiciera, pues sí, no sé, Dios me dijo no van a ir, pero vinieron 2 hermanos y doy gracias a Dios por ellos. Pero también uno dice, bueno, pues cómo está nuestra unidad como comunidad. Y yo sé que algunos trabajamos, otros pues hacen diferentes cosas, pero es bonito cuando dicen, ven, no puedo ir, o te escriben un mensaje y te dicen, espero les vaya bien, o venga, no puedo ir, pero quisiera ayudar con otra cosa. Pero creo que hace falta esa empatía como comunidad, ¿no? Porque estamos hablando del amor de Cristo, pero creo que un solo mensaje a veces, o un pulgar arriba, aunque eso ya creo que es mejor decir, oye, qué chévere qué chévere ese regalo, qué cómodo que estamos ahorita, ¿no? Entonces creo que pedimos ayuda por un lado y por el otro. Entonces, como decía Camelita, necesitamos orar, pero no miremos tan lejos, no nos vayamos al Chocó, vayámonos a Palermo, vayámonos a la necesidad del hermano que está al lado. Hay hermanos que están pasando situaciones económicas difíciles y pues no sabemos, ¿no? Quisiéramos apoyarlos, pero a veces tampoco podemos hacerlo. Entonces necesitamos esa unidad, y algo que Dios trae a mi corazón es que la verdad va a traer unidad. La verdad expuesta del Señor, exponer este libro, va a dar unidad, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a crear lazos. Y bueno, también estamos pensando, algo que Dios puso en nuestro corazón es un lugar propio, pero porque es difícil a veces pagar una cuota mensual muy alta de este lugar que es grandísimo, y saber que pues que igual ese dinero se va ahí en una cuota. Entonces si queremos como pensar en la posibilidad de pagar como un lugar propio, ¿no? Una cuota, algo así. Pero sí pedimos ayuda y apoyo en oración, y creo que entre más personas se sumen, si se suman 2 más o 3 más, con mensajes, con apoyo, eso uno siente el respaldo, ¿sí? Uno dice, uy, bueno, hagámosle. Pero entre menos, a veces uno siente cansancio, a veces hay agotamiento. A veces nosotros, pues los pastores somos humanos y sufrimos situaciones difíciles a veces. Y a veces nos gustaría encontrar a alguien con quien hablar, ¿no? Y bueno, aquí hay algo importante también, es que a veces recibimos mensajes fuertes, ¿sí? Creo que hay pocos mensajes que dicen, uy, no sé, mensajes de ánimo. Pero a veces hay mensajes de, uy, ¿ustedes por qué dijeron esto? ¿Por qué hicieron esto así? ¿Por qué pusieron esas sillas así? Y uno dice, bueno, pues vamos a corregirlo, pero a veces son más los mensajes de exigencia que los de apoyo. Entonces sí, creo que si oramos juntos, sé que esta iglesia pues vamos a crecer en esa unidad de la que tú hablabas, Camilita. Vamos a crecer como hermanos, ¿no? Pues creo que eso es lo que debemos empezar a hacer, y eso nos da ánimos, nos da fuerza. Y bueno, ¿qué más está por acá?
Bueno, pues creo que les voy a compartir esto con el permiso del pastor Carlos. Nosotros recibimos una ofrenda, no recibimos un salario, y hubo una ocasión donde la iglesia estaba en tanta fugia que nosotros decidimos pues no recibir ningún aporte. Y queremos ser transparentes con esa parte y hacerlos parte, pero ustedes saben que este tema casi nunca lo hablamos, pero en ese momento pedimos su apoyo en oración y quiero que antes de la ofrenda hoy oremos juntos y pidamos a Dios que nos guíe cómo apoyar. Ya les digo, no estamos pidiendo dinero, sino oración de cada uno para saber cómo Dios lo guía a apoyar. Oremos. Señor, mi Padre, gracias porque sé que estás llevando a esta comunidad a la unidad. Gracias porque estos quebrantos, estas dificultades, nuestra misma humanidad, Señor, que a veces se descontrola, Señor, gracias porque tú eres un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios bondadoso, Señor. Y queremos descansar en ti, Señor. Tú sabes que a veces nos sentimos agotados, pero pedimos nos renueves, Señor, las fuerzas. Permítenos servir para tu gloria, Señor. Queremos ser siervos humildes, sencillos, y queremos servirte, Señor, como ministros, entregando nuestra vida completa, Señor. Glorifícate en las debilidades nuestras, Señor. Danos esa unidad en ti, danos ese gozo de servir. Y, Señor, gracias porque tú también has abierto una puerta para compartir y nos has puesto eso en el corazón hace tiempo. Y quizás esto que está pasándonos, pues eres tú llevándonos a la unidad, Señor. Padre, necesitamos hermanos que estén ahí, te necesitamos a ti, pero necesitamos la iglesia unida y fuerte. Y tú sabes cuán débiles estamos, cuán separados, cuán distantes. Pido que nos des unidad, Señor, en tu verdad. Padre, yo te pido perdón, Señor, por aquellas cosas que a veces expresamos donde no exponemos tu pensamiento, y pido que nos afirmes en tu verdad, Señor. Te lo rogamos y pido que nos guíes en este tiempo de ofrenda. Te damos gracias por lo que tú has dado para esta comunidad, Señor, a través de los hermanos. Y te pido que nos hables a todos nosotros y nos digas cómo aportar, cómo acompañar, y pon esa oración en nuestro corazón de acuerdo a tu voluntad. Padre, oramos también, te pedimos por este país, por las necesidades. Padre, guíanos cómo apoyar. Tú has puesto también de pronto hacer una donación de sillas pequeñas, Señor, pero pido que nos confirmes cómo orar por nuestro país. Te damos gracias porque, Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios justo. Gracias porque tú has establecido un reino y has prometido un reino en el cual establecerás justicia. Te damos la gloria y la honra, Señor, y pido que nos guíes en cómo ofrendar, Señor. Guíanos en cómo servir a la comunidad, cómo ser iglesia. Enséñanos tú a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces los sugieres van a pasar, y si alguien quiere usar un sobre, pues ahí lo puede usar. Entonces viene un anuncio especial que creo que también tiene relación con lo que estamos hablando. Y bueno, antes de darle la palabra al pastor Carlos, vamos a hacer un ajuste como comunidad en los tiempos de la iglesia para salir más temprano. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando, en mejorar. Un abrazo. Bueno, buenos días, Dios los bendice. Hoy me tocó los anuncios. Bien, les recuerdo nuestras jornadas de oración los días viernes, aquí presencial en la iglesia, en el templo, a partir de las 9 de la mañana. También los invitamos a oración los días sábados, virtual, a partir de las 8 de la mañana. Creo que hay un sentir en el corazón de todos nosotros el orar. Y creo que la enseñanza de hoy fue muy específica. Creo que más allá de tomar posiciones frente a lo que está ocurriendo en el mundo, debemos orar. Orar por la paz del mundo. Orar por la paz de nuestra nación.
Si vemos allí el texto que vimos hace rato en la enseñanza, creo que el pueblo de Israel va a encontrar paz donde quiera que esté. Es decir, no es porque la paz de la nación de Israel como nación llegue porque nosotros oremos. Creo que la palabra fue muy clara. Eso es únicamente una obra del Señor. Pero también nos está llamando a que oremos para que haya paz donde ellos están. Si aquí en nuestro país tenemos personas, judíos, israelitas, pues debemos orar por la paz de nuestro país para que aquí en este país ellos encuentren paz, mientras el Señor restablece la paz de su pueblo. Más allá de eso, pues no debemos tomar ninguna otra posición como iglesia, solamente orar por ellos. Claro, hay cosas que están haciendo indebidas, como dijo el pastor Camilo, pero nuestro deber es orar por la paz de nuestra nación y orar por este pueblo, para que reconozcan la venida del Señor Jesús y así puedan encontrar paz. Luego, estamos llamados a orar, hermanos. Unámonos en oración, no solamente en nuestras casas, cada uno en sus casas, sino unámonos como comunidad. Están los medios virtuales para podernos unir en oración. Y aquel que pueda venir aquí a compartir en el templo los días viernes, por favor vengan. Vengan y oremos por la paz de nuestra nación, por la paz del mundo y por todas las necesidades que hay en este momento. Les recuerdo la canasta de amor, hermanos, una canasta de amor para los hermanos que están pasando necesidad en nuestra comunidad, sin contar de la necesidad que hay en nuestro país por causa del terremoto. Aquellos hermanos que tengan en su corazón ofrendar para nuestra comunidad, por favor háganlo. Ahí está la canasta de amor. Traer productos, alimentos para hacer mercados y entregar a los hermanos que están pasando necesidad. Entonces, lo que uno quiere que le regalen, pues uno también regala, ¿cierto? Qué bueno fuera que trajéramos y organizáramos un mercado, un muy buen mercado, para los hermanos que están pasando necesidad en nuestra comunidad. Por supuesto, también aquellos que quieran aportar para los hermanos que tienen necesidad por causa del terremoto, también. Hay muchas instituciones, hay muchos sitios donde se pueden llevar las donaciones. Nosotros vamos a hacer una donación, que también lo hizo una hermana, que hablamos el domingo anterior, de unas cobijas que se van a llevar o que se van a enviar allá a estos sitios. Yo invito a los hermanos para que también se unan y participen para con esas cobijitas, que cada uno se lleve unas cobijitas, las envuelvan en una bolsita plástica y coloquen un mensaje para aquellos hermanos que están pasando ahorita por una dificultad muy grande por causa del terremoto. Los invitamos también a que sigan trayendo los elementos para la venta de garaje. Ya hay hermanos que han traído varios elementos, doy gracias a Dios por ellos y gracias a los hermanos por su generosidad. Pero hay que traer más. Tenemos que hacer una venta de garaje muy buena para seguir recogiendo fondos para la compra de nuestra sede. Preparémonos también para el taller en familia, que va a tratar acerca del Evangelio, la segunda parte. Por favor, preparen el tiempo. Aún no tenemos la fecha, pero vayan preparando el tiempo para que cuando hagamos la invitación podamos estar aquí como familia, seguir aprendiendo acerca del Evangelio del Señor Jesús. Bien, hay una propuesta o una actividad que vamos a hacer ahorita el 13 de septiembre. Por favor, es un almuerzo. Bueno, allí dice integración congregacional, pero aquí hay que añadirle que es un almuerzo de integración procede. Es decir, vamos a integrarnos como comunidad, pero al mismo tiempo vamos a aportar para adquirir nuestra sede. Es un almuerzo que se llevará a cabo el día 13 de septiembre, después del culto, es un domingo. Están invitados, hermanos, para ese almuerzo, todos están invitados. Hay un aporte de 25,000 pesos, pero seguramente habrán hermanos que pueden aportar para que otro hermano que no tenga la posibilidad de adquirir ese almuerzo, pues lo pueda compartir con nosotros. Vuelvo a tomar nuevamente aquellas palabras de nuestro pastor Francisco. El dinero no nos puede dividir. Habrán hermanos que pueden aportar para invitar a un hermano a almorzar. De pronto habrá una familia, 5 o 6, que no pueden pagar 6 almuerzos. Bueno, pagan 2 y nosotros como comunidad pagamos los otros 4 de esa familia para que toda la familia esté invitada a almorzar. Entonces,
Yo los invito, hermanos, que a partir de hoy, si es posible, comiencen ya a apartar sus almuerzos. La idea es que ya tengamos de aquí, antes del 13, para el 6 de septiembre, tengamos ya una lista de los hermanos que van a venir a almorzar para asimismo preparar la cantidad de almuerzos que se requieran. Pueden invitar a sus familias, aquellos que no sean creyentes, para que aquí, a través de compartir el almuerzo, ellas puedan ver el amor de Dios en esta comunidad. Porque el amor de Dios aún se manifiesta en nuestra comunidad. Y damos gracias a Dios por ello. Entonces, los invitamos, amados hermanos, para que a partir de hoy se inscriban. Seguramente vamos a tener unas boleticas más adelante que les vamos a entregar como una especie de bono. Para ese día tengamos un control y un orden cuando estemos almorzando acá. Vamos a pasar una tarde agradable. Vamos a compartir como hermanos no solamente este tiempo de enseñanza, que por supuesto es muy importante, sino que también vamos a compartir tiempos que no sean realmente de palabra, de escritura, sino también un compartir entre hermanos. El Señor Jesús se reunía siempre alrededor de la mesa y compartía los alimentos, no solamente con sus discípulos, también los compartía con aquellos que sin ser sus discípulos incluso estaban desechados por el pueblo de Israel. Recordemos que se sentó a la mesa con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con muchas personas. Luego siempre la Escritura y el amor de Dios se manifiesta alrededor del alimento. Compartámoslo, hermanos. Que podamos mostrar ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón compartiendo el alimento aquí en esta sede el próximo 13 de septiembre. Como ustedes ven, tenemos unas sillas diferentes, nuevas para nosotros. Estas sillas fueron ofrendadas por un corazón generoso para nuestra comunidad. Damos gracias a Dios por ello, porque el Señor sigue sosteniendo su iglesia, sigue sosteniendo nuestra comunidad. Y vamos a orar para que el Señor continúe dando aquello que nuestra comunidad, Red de Formación Cristiana, necesita. Bien, creo que no es más los anuncios que tengo por ahora. Hermanos, ¿perdón? No es más, ¿no? Bien, estamos despedidos, amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Por favor, no olviden, los que se quieran inscribir allí con los diáconos, pueden inscribirse para lo del almuerzo. Dios los bendice, mis hermanos.